todos, el día de hoy vamos a resolver una ecuación diferencial parcial mediante el método de lo que son las diferencias finitas. Bueno, primeramente, ¿qué son las diferencias finitas? Vamos a suponer que tenemos una función como la cual se muestra en la siguiente gráfica, donde se puede ver que tenemos un punto central que vamos a definir como x0 y dos puntos, uno hacia la derecha y otro a la izquierda, los cuales están definidos como x0 más h y x0 menos h. Por definición sabemos que la derivada se define como el cambio en la función y con respecto al cambio en x. Para evaluar los cambios de y con respecto a x tenemos tres maneras de evaluarlas basándonos en esos tres puntos de la gráfica. El primero se llama lo que son las diferencias finitas centradas. Con esto vamos a tomar los dos puntos que rodean a este punto central, que es x0. Por lo tanto vamos a evaluar la función que viene siendo en x0 más h, que es este punto, y le restamos el siguiente punto que es x0 menos h. Con respecto al cambio en x, que podemos observar en la gráfica que vendría siendo 2 veces h, como se muestra en la ecuación. La ventaja de usar las diferencias finitas centradas es que al tomar en cuenta tanto el punto inicial como el punto final, estamos dando una aproximación cada vez más cercana a lo que viene siendo el problema real. La siguiente manera de poder evaluar esta derivada es lo que se conoce como diferencias finitas adelantadas. Es decir, vamos a tomar como punto inicial el x0 más h y nuestro punto final que va a ser este punto central que es x0 sobre el cambio en x, que pues viene siendo en este caso solo h. Ahora para las diferencias finitas atrasadas vamos a hacer más o menos lo mismo, pero tomando el punto que se localiza antes de ese punto central que es x0. Por lo tanto vamos a evaluar la función inicial, que sería x0, menos la función 2, que sería x0 menos h, sobre el cambio en x, que viene siendo h. Estas dos, lo que son las adelantadas y las atrasadas, tienen un margen de error relativamente mayor a cuando usamos las diferencias finitas centradas. Sin embargo, en la mayoría de los problemas que tenemos en ingeniería, no vamos a encontrar exactamente el punto inicial y el punto final como lo ocupamos para las centradas. Habrá casos en los que solamente podemos tener información de lo que viene siendo hacia adelante o en el otro caso hacia atrás. Para muchos problemas no nada más nos basta analizar lo que es la primera derivada, también necesitamos lo que viene siendo la segunda derivada, y para esto tenemos las siguientes definiciones en el caso de las centradas, adelantadas y atrasadas. Ahora, para que quede más claro esto, vamos a resolver un ejemplo. Vamos a resolver un problema típico de transporte de masa en dos direcciones. Nos dice que un fluido fluye a través de un tubo cilíndrico cuyas paredes construidas del material A son solubles en el fluido. Utilizando las ecuaciones de variación, obtenga la ecuación diferencial que describe el perfil de concentración del material que se disuelve con respecto a la posición. Nos dice que supongamos estado estacionario y que no existe reacción química. Establezca también las condiciones de frontera y resuelva numéricamente las ecuaciones resultantes. Y nos dice que utilicemos los valores arbitrarios para las variables involucradas en el modelo. Bueno, primeramente vamos a analizar nuestro sistema. Nos dice que es un tubo cilíndrico, el cual las paredes tienen una concentración determinada, aquí como lo podemos observar. Y estas paredes son solubles en el fluido que se está transmitiendo aquí por el interior del tubo, el cual tiene una velocidad determinada que vamos a llamar UZ. Este cilindro tiene cierta longitud que vamos a definir como Z igual a L y un radio igual a R. Como las paredes del cilindro son solubles, habrá una transferencia de masa desde la pared del cilindro hacia el centro, es decir, hacia la corriente libre. Sin embargo, el hecho de estar el fluido en movimiento nos va a ocasionar una deformación en el perfil, es decir, esta concentración se va a ir hacia acá conforme se mueve el fluido. Por lo tanto, podemos ver que el transporte de masa sería tanto en la dirección Z como en la dirección R. Y aplicando las ecuaciones de variación, llegamos a esta siguiente ecuación donde tenemos el término UZ multiplicado en la derivada de la concentración con respecto a Z igual a 1 sobre R por la derivada con respecto a R de R por el coeficiente de difusión por la derivada de la concentración con respecto a R.
más la derivada con respecto a z del coeficiente de difusión multiplicado por la derivada de la concentración con respecto a z. Y las condiciones de frontera, analizando el sistema, podemos ver que cuando z es igual a 0, es decir, estamos en este punto de aquí, pues tenemos una cierta concentración, la cual vamos a denominar como concentración subíndice 0. Cuando estamos en el punto de z igual a L, tenemos otra concentración determinada, la cual vamos a llamar como concentración subíndice L. En R igual a 0, podemos asumir que nuestro sistema es perfectamente simétrico, es decir, lo que está ocurriendo en esta parte de aquí arriba es lo mismo que está ocurriendo en esta parte de aquí abajo. Si es simétrico, significa que el cambio de la concentración con respecto a R es 0. Y en R igual a 0, pues tenemos una concentración determinada, que es la concentración en las paredes. Si analizamos este mismo sistema, podemos ver que en este caso tenemos los datos tanto hacia atrás como hacia adelante, por lo tanto el empleo de las diferencias finitas centradas nos va a ser satisfactorio. Para esto pues vamos a aplicar las ecuaciones que ya habíamos visto anteriormente, las cuales son estas y estas, nada más aplicadas pues al modelo que donde nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos una parte que es la parte radial, como podemos ver en esta ecuación. Necesitamos la segunda derivada con respecto al radio de la concentración, que es la que estamos calculando aquí. Para la parte axial, es decir, para la parte z, tenemos la primera derivada y la segunda derivada, que aplicando el teorema que acabamos de ver de las diferencias finitas centradas nos queda de esta manera. Ahora, ya que tenemos el cálculo de estas derivadas, lo que vamos a hacer es sustituirlas en nuestra derivada original, que es esta, y nos queda de la siguiente manera. Finalmente, esta es la ecuación que vamos a resolver para poder encontrar los perfiles de concentración. Esta ecuación de aquí la vamos a resolver mediante el software que se llama MATLAB. Bueno, ahora si nos vamos al software de MATLAB, primeramente vamos a definir lo que son los parámetros del problema. Para eso, como nos mencionaba el problema, podemos dar valores arbitrarios. Lo primero que tenemos que hacer es algo que se llama discretización, es decir, vamos a decirle al programa cuántos puntos queremos que analice con respecto al eje R y respecto al eje Z. Le estamos dando un total de 50 puntos en la dirección R. Esto quiere decir que toda la distancia, es decir, hasta 0.05, nos lo va a dividir en 50 puntos, que son los que vamos a analizar. Y para el caso de Z, pues del mismo modo, nosotros le asignamos un valor de puntos décimos. Posteriormente vamos a definir lo que es la condición inicial, que nos dice que para todo Z igual a 0, pues tenemos la concentración igual a concentración 0, que es la que hemos definido aquí. Posteriormente vamos a aplicar lo que es la iteración en diferencias finitas en MATLAB, para lo cual vamos a establecer un ciclo for, el cual nos va a estar cumpliendo desde el j igual a 1 hasta nz-1, es decir, hasta que lleguemos al punto final de la dirección z, hasta z igual a l. Una vez que estamos analizando ese punto de ahí, es decir, el eje z, vamos a hacer un subciclo for, en el cual vamos a analizar ahora la parte radial. Para esto le ponemos otro subíndice que definimos como i. La j va a estar definiendo al tiempo y la i va a estar definiendo al radio. Para eso empezamos desde el 2 hasta nr-1, es decir, que vamos a parar hasta que r sea igual a 0.05. Ahora vamos a colocar lo que habíamos obtenido nosotros en cuanto al término r, que fue la ecuación que habíamos definido ya anteriormente, que sería la ecuación que tenemos aquí. Ahora vamos a definir el término de la difusión axial, que es en el eje z, es decir, esta parte de aquí. Lo único que estamos haciendo es colocar la expresión en MATLAB. Ahora lo que vamos a hacer es decirle a MATLAB pues que nos calcule el perfil de concentración en términos de I, que viene siendo el radio, y en términos de J, que viene siendo el tiempo, y aquí solamente estamos colocando pues la ecuación modelo a la que habíamos llegado anteriormente. Una vez que tenemos nuestro modelo ya analizado aquí en MATLAB mediante este ciclo for, vamos a definirle las condiciones de frontera. Para esto le vamos a decir pues primeramente la simetría en el eje R, es decir, que cuando R es igual a 0, la derivada de la concentración va a ser igual a 0. Y cuando R es igual a R mayúscula, la concentración
va a ser igual a C2, que ya lo habíamos definido aquí como 0.1. Ahora le daremos la condición de frontera en Z igual a 0, en la cual habíamos definido ya que la concentración era la concentración 0 de 1 mol por metro cúbico. Y finalmente la condición de frontera en Z igual a L, donde definíamos que la concentración era C1, que es de 0.5 moles por metro cúbico. Y con esto damos por terminado el ciclo for. Y pues ya nada más nos faltaría graficar el perfil de concentración. Esto pues para apreciarlo de una manera más ilustrativa. Esto para que podamos apreciar más fácilmente cómo es que cambia el perfil de concentración con respecto a la posición axial, es decir, Z, y la posición radial. Ya teniendo todo este código en MATLAB, ya lo tenemos programado. Ahora solo basta con darle en run para que el algoritmo haga su trabajo. Y de esa manera obtenemos esta gráfica. De esta manera la gráfica nos va a dar una idea de cómo va cambiando la concentración con respecto a cada uno de los ejes. En la posición radial pues podemos ver que va desde 0 hasta 0.05, que fue el valor que le habíamos dado. Y en la posición axial que habíamos dado que ZL era igual hasta 1 metro.